Muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí para grabar el video número 1 correspondiente a la clase de contextos educativos del docente Nicolás García Doncel, que es una asignatura de la especialización de investigación e innovación educativa de la Universidad SECAR en convenio con EDUPOL. Esta noche vamos a hablar, o esta actividad corresponde al módulo 3, que lo denominamos innovación alternativa. Es un trabajo grupal, por ende los integrantes de nuestro grupo son Ángela Sofía Moreno Flores, Zaida Viviana Bernal Forero, Germán Buritica Quintero, Alfonso Escorapari Trujillo, Luis Eduardo Castro Rivas y quien les habla María Esperanza Ruiz. La primera pregunta que debemos resolver en este video es ¿qué son y cuáles son las características de los contextos educativos alternativos? Vamos a dar dos definiciones de los contextos educativos alternativos que lo vamos a denominar con las siglas CEA. Son los que se realizan las comunidades socioculturales para educar en temas que van más allá del saber científico, o aquellos que no pueden cumplir con la normatividad por su forma novedosa de enseñar. Esta educación existen saberes estructurales, pero no currículos estandarizados, que son los que exige el Ministerio de Educación en Colombia. No cumple con las políticas ministeriales, no tienen sistema integral de evaluación y promoción. Estas instituciones tampoco manejan, o la gran mayoría no maneja, el sistema tradicional por notas o calificaciones, ni criterios estandarizados de accesos o promociones. Por esto se diferencian de los clasificados en los contextos educativos normalizados. Es decir, no cumplen con todos los parámetros legales para las instituciones educativas. Otra de las definiciones de contextos educativos alternativos es que no pertenecen al sistema educativo nacional colombiano, sino que son expresiones de esfuerzos comunitarios socioculturales, suelen atender sujetos desde el preescolar hasta adultos mayores y se implementan en modalidades presenciales y en ocasiones tienen también algunos cursos virtuales. El éxito de estos contextos se centra en el aprendizaje y la motivación. Normalmente se manejan, o una de sus características es que se manejan a través de proyectos, solucionan normalmente necesidades de conocimiento específicos de las comunidades, no atienden a normas educativas o políticas ministeriales. Esta es una de las principales características. Otra de sus características es que no existe para ellos proyectos educativos institucionales totalmente estandarizados y rígidos. No cuentan con un manual de convivencia, pero sí trabajan el respeto entre la comunidad o entre los integrantes de la sociedad. No cuentan con un sistema integral de evaluación y promoción. Normalmente lo que hacen es que hacen planes de mejora o hacen un seguimiento a cada individuo de tal manera que lleguen cada persona a cumplir o a desarrollar las competencias y los saberes que necesitan. Aunque se desarrolla en un entorno del área del saber, no existe un plan regular del área o no existen asignaturas. Estos contextos alternativos no son normalizados y por tanto las relaciones del sujeto con el conocimiento, con los otros sujetos y con el ambiente social en que se desenvuelve es distinta, libre y autónoma si se trabaja de esta manera. Siempre se trabaja el aspecto de la libertad. Se maneja mucho el tema, o una de las características es realizar sus clases en el aire libre o en sitios totalmente diferentes a las aulas tradicionales que se manejan en el contexto normativo. No tiene normas de promoción ni de retención o exclusión. Las personas asisten por iniciativa propia y permanecen por su propia voluntad. Por esto, una de las principales cosas que se tienen que manejar es mantener a la gente o a sus estudiantes o a sus aprendices motivados para poder manejar el tema de deserción. La segunda pregunta es qué aspectos de los contextos educativos alternativos estudiados determinan su eficiencia y eficacia en la enseñanza y el aprendizaje de sus intencionalidades formativas. La respuesta a esta pregunta
es que los aspectos que determinan la eficiencia y la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje son, entre muchos otros, los siguientes: el acompañamiento. Este acompañamiento normalmente se hace a través de un instructor. Este instructor, una de sus principales funciones es guiar a los aprendices en el proceso para aclarar y resolver sus inquietudes, pero no dicta pues la clase tradicional que nosotros estamos acostumbrados a ver en el sistema educativo normalizado. Hay una mayor autonomía de los estudiantes en su proceso, hay un alto grado de motivación, trabaja en equipo e individual. El trabajo en equipo normalmente se socializa, el trabajo individual normalmente se maneja para poder ejecutar el trabajo en equipo. Existen unos propósitos a alcanzar muy definidos, es decir, se trabaja normalmente a través de proyectos y se manejan de acuerdo a las necesidades de cada individuo y teniendo en cuenta su entorno familiar o de su comunidad. Tienen un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, van tomando nota de los resultados y se trabaja mucho la observación de cada uno de los estudiantes para poderlo documentar. También se manejan ambientes escolares adecuados, ya dijimos que normalmente son al aire libre o se utilizan unos espacios de acuerdo a lo que van a manejar. Manejan mucho el tema de la naturaleza para poder manejar sus temas intelectuales. Se tienen en cuenta la formación integral del individuo, la de su familia y la adquisición de conocimientos pertinentes para la comprensión de su situación y su realidad. Se evidencia mayor presencia en el enfoque constructivista. La tercera y última pregunta es: ¿qué criterios hay que tener en cuenta para crear y evaluar un contexto educativo alternativo? En un contexto educativo alternativo se puede evaluar de la siguiente manera. Entonces, hay una evaluación alternativa, la cual se orienta hacia el reconocimiento del aprendizaje individual del alumno y a la construcción de un juicio basado en la observación, con base en el establecimiento de objetivos de aprendizaje y los criterios de desempeño pertinentes. Para crear un contexto educativo alternativo es necesario tener en cuenta los siguientes criterios. Debe ser flexible referente al tiempo y a los horarios. Se debe tener en cuenta la realización de trabajos dirigidos a las necesidades del individuo o de la comunidad, pero siempre se maneja un marco de comunidad. No trabaja bajo presión, sino a través del trabajo autónomo y va al ritmo de cada individuo. No está basado en las políticas del Ministerio de Educación Nacional. Las dinámicas educativas están organizadas bajo programas que dan respuesta a las problemáticas de la comunidad. Trabajan un proceso de calidad, pero no siguen todos los procesos de acreditación que maneja el Ministerio de Educación. Igualmente, también vimos el documento que habla de la fundación de los top 100 de las innovaciones educativas que emitió la Fundación de Telefonía, y vemos que acá manejan algunos factores que intervienen en la elección de los estudios que fueron seleccionados. Uno de estos factores es el factor educativo, que tiene un nivel de competencias e intereses de los estudiantes en las materias de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. De todas maneras, este concurso se trata de motivar estas áreas, ya que cada vez hay menos estudiantes o menos personas interesadas en estudiar este tipo de materias o de asignaturas o de carreras. También tienen en cuenta el factor psicológico, que es la percepción de la concordancia entre las características personales, donde se manejan temas como las actitudes, los intereses personales, los requerimientos de formación y profesiones del ámbito. Otro factor que se analiza es el factor informativo, es decir, el conocimiento de las posibilidades laborales en el sector científico y en el sector técnico. Y también manejan todo el tema de factor social, que es la percepción social de las profesiones científicas y técnicas.
De esta manera, pues creo que todos los colombianos estamos aún abiertos o por lo menos ya estamos enfrentados a manejar un nuevo reto en la educación, a crear innovaciones educativas, a crear nuevas metodologías didácticas de aprendizaje y en especial del manejo de las redes sociales, el internet y todo el tema del manejo de las TIC. Por ende, los docentes estamos en la obligación de innovar y modernizarnos o actualizarnos con todo este manejo de la tecnología. Muchísimas gracias y a continuación nuestros compañeros también nos van a colaborar con el video número 2. Muchísimas gracias.